Ya conocemos los conceptos de rayo, con lo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, a partir de esos conceptos, ahora pasamos a algo nuevo que se llama ángulos. Ángulos, por decirlo así, son como aperturas de rayos. ¿Qué tan abierto o qué tan cerrado pueden estar dos rayos? ¿Qué tan pegaditos o qué tan separados pueden estar dos rayos que comparten un mismo origen? Yo les digo a los chiquillos como la bisagra de una puerta. La puerta se abre y se abre y se cierra. Esos son ángulos. Entonces, definición formal de ángulos. Los ángulos son la unión de dos rayos que tienen un origen en común. O sea, son dos rayos que comparten el origen. Eso es lo que es un ángulo. Son dos rayos que comparten el origen. Veamos aquí. Si yo tengo aquí este rayo de aquí, este rayo de aquí está su origen. Recuerde que en el rayo el origen va pintado, ¿verdad? Y el origen de este rayo es A, por ejemplo. Y aquí, como esto es un rayo, pues tiene que ir un punto, ¿verdad? Para la dirección que va. Pero venimos y hacemos otro rayo para acá. Porque esto a veces le cuesta. Para allá. Vea que entonces en este otro rayo de aquí también tiene el mismo origen de A. Solamente que este va para otra dirección. Va para la dirección de C, pongámosle. El ángulo es esto de aquí. La apertura o la distancia que hay entre los dos rayos. Esto que se nos forma aquí es el ángulo. Vamos a decir aquí que para su simbología se escriben las tres letras, los tres puntos, perdón, se escriben los tres puntos. El orden aquí sí es importantísimo. En los ángulos el orden es importantísimo. Si usted escribe otro orden en la simbología, estás representando otra figura que no es la que te están pidiendo. Tienes que escribir el orden correcto. El orden correcto es escribir los tres puntos, pero en medio, o sea, en el centro, como son tres puntos, va a quedar un punto en el centro, en el medio. En el medio tiene que ir el origen. Y también se usa el símbolo ese símbolo de ángulo. Con este símbolo y los tres puntos representamos ángulos. Por ejemplo, veamos aquí esta figura que hicimos arriba. Hacemos el símbolo de ángulo. Aquí está el símbolo de ángulo. Y tenemos que escribir los tres puntos que lo componen. Si usted observa, está el punto B, el punto C, el punto A. O me puedes decir el punto A, el punto B, el punto C, el punto C, el punto A, el punto B. La cosa es que hay tres puntos. Pero entonces, para que usted escriba la simbología correcta, cuando escriba los tres puntos, en medio me tiene que quedar el origen. El origen es este de aquí. Esa es de donde nace el ángulo, ¿verdad? Entonces, usted comienza con B o comienza con C, como quiera. Solamente que en medio esté el origen. Yo voy a venir y voy a escribir primero el origen, el del medio, que es el A. Y a los lados escribo los otros puntos. Aquí está el B y aquí está el C. ¿Me comprendes? Sí. Vamos a hacer otro ángulo para que veas.
El ángulo sería la apertura, ¿verdad? El ángulo sería esto de aquí. Entonces, hacemos la simbología de ángulo, que es esta de aquí. En medio escribimos el origen. ¿Quién sería el origen? R. El R. Y entonces a los lados escribimos las otras dos letras, que serían P y S. ¿Ve? En el medio siempre tiene que ir el origen. Eso es siempre. En el medio tiene que ir el origen. Y yo sigo el orden. Aquí me dice que es el ángulo PRS. Yo comienzo en P, me voy para R y luego para S. Yo siempre sigo el orden que ustedes escriban. Vea qué pasa aquí. Vea qué pasa aquí por esto. Vea. Digamos que me vienen y escriben el ángulo R, S, P, por ejemplo. Yo tengo que seguir este orden que me están escribiendo aquí. ¿Y cuál es el orden? Que comience en R, me vaya para S y luego termine en la P. Es el mismo ángulo. No me estás hablando de este ángulo de aquí, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Por eso el orden importa, ¿verdad? En ángulos el orden es fundamental. Ahora sí, ya que sabemos cómo se representan los ángulos, trabajamos con clasificación. Clasificación de ángulos. Vamos a tener primero ángulos congruentes. Los ángulos congruentes, primero que nada, congruencia es este símbolo de aquí. Una igualdad, ¿ves el igual? Como con un cosito arriba, como con una bolita. Eso significa congruencia. Cada vez que usted vea este símbolo, usted dice congruentes. Entonces, cada vez que vea este símbolo, congruentes. ¿Y qué significa que los ángulos sean congruentes? Dos o más ángulos son congruentes si sus medidas son iguales. Cada vez que dos ángulos midan exactamente igual, vamos a decir que esos ángulos son congruentes. ¿Entendido que son ángulos congruentes? Sí, entendido. Veamos a ver aquí. Aquí te doy un ángulo. Vamos a ponerle letras porque es fundamental. Vamos a ponerle el ángulo PQR. Y dice que este ángulo de aquí mide 40 grados. Pero después venimos, vamos a copiar. Vamos a girar por aquí un poquito. Tenemos dos ángulos diferentes, ¿verdad? Voy a borrar todas las letras. Porque están en A, B, C. Y dice que ese ABC también mide 40 grados. ¿Ve? Son dos ángulos diferentes, ¿verdad? Son dos ángulos diferentes. Este es el ángulo PQR y este es el ángulo ABC. ¿Cuánto mide el ángulo PQR? 40 grados. ¿Y el ABC? 40 también. Entonces, con simbología, ángulo. Vamos a escribir primero vez. ¿Quién queda en medio? La Q. La Q, ¿verdad? Y alrededor ponemos la P y la R. Ahí está, veamos, digámoslo. P, Q, R. Lo que nos decía. Ahí tenemos el primer ángulo, PQR.
¿Quién sería el segundo ángulo? El ABC. El ABC, ¿verdad? Correcto. En medio nos queda la B y alrededor la A y la C. Perfecto. Ahora sí, como estos dos ángulos son congruentes, entonces nosotros venimos y hacemos el símbolo. Esos ángulos son congruentes. El ángulo PQR es congruente al ángulo ABC. ¿Entendido? Sí, entendido. Listo. Vamos a hacer otro aquí. Para gastar la hojilla ese. No, aquí nos cambia. Veamos la otra definición. Congruente sí es fácil. No puedo yo. Vamos a ver aquí este. Aquí tenemos el ángulo. Pongámosle D, F, E. Y ahora aquí tenemos el ángulo. Pongámosle H, J, I. Si logramos apreciar, este primer ángulo tiene un cuadrito, o sea, mide 90 grados. Y este ángulo de aquí también tiene un cuadrito, también mide 90 grados. Entonces, nosotros podemos decir que esos ángulos son congruentes porque miden exactamente igual. Vamos a escribir la simbología del primero. ¿Cómo quedaría el primero? DFE. DFE, correcto. En medio la F porque es el origen. Y esto es congruente con ángulo. ¿Y cómo queda el segundo? HJI. HJI. Por aquello, ahorita usted comenzó con H, se fue para la J y se fue para la I. Pero tal vez en la práctica te lo pongan al contrario. Comienzan en la I, va la J y va la H. Se puede de cualquiera de las dos formas. Mientras la J quede en medio. No importa quién esté en los extremos, si la H o la I, mientras que la J esté en medio. Eso de ahí sería que los ángulos son congruentes. Después de congruencia, entonces, llegamos y vemos suplementarios y complementarios. Ambos términos. Primero trabajemos con los complementarios. Ángulos complementarios. Son dos ángulos cuya suma da 90 grados. Los ángulos complementarios son aquellos que si yo llego y los sumo, me tiene que dar 90 grados. Ejemplo, ya nosotros sabemos que esto de aquí es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Cuando tiene este cuadrito. Entonces, cuando usted vea L's, no importa si no son totalmente detrás en el reglón, puede ser una L, así, ¿verdad? Ahí se me forma el ángulo de 90. Puede ser una L así, ahí se me forma el ángulo de 90, como ustedes prefieran, como ustedes como se los presenten. Entonces, cuando tengamos ángulos de 90, entonces tenemos dos ángulos y los sumamos y ellos dos me den 90 grados, vamos a decir que esos ángulos son complementarios. Vamos a hacer aquí un ejemplo para que vean. Aquí tenemos el ángulo, el punto A, el punto B, el punto C y el origen M.
Vea que ahí tenemos tres ángulos. Tenemos este ángulo de aquí, el ángulo AMB, este ángulo de aquí, BMC, y tenemos el ángulo grande, el AMC, que el AMC es de 90 grados. Entonces, si nosotros venimos aquí y decimos que el ángulo AMB mide 30 grados, y luego nos venimos aquí y decimos que el ángulo BMC mide 60 grados, ellos son complementarios. Yo tomo el primer ángulo, este de aquí, el rosadito, sería AMB. Lo vemos aquí, AMB, sí. Sí. Y luego yo lo sumo con el ángulo BMC, que es ese otro de ahí. Ellos me dan 90 grados. El AMB mide 30 grados. El BMC mide 60 grados. Y juntos, 90 grados. Sí. Sí. Veamos una pregunta aquí, ¿cómo puede ser? ¿Cómo le puede evaluar? Otra. Los ángulos alfa y beta son complementarios. ¿Qué significa que alfa y beta sean complementarios? Que si yo tomo a los dos y los sumo, me tiene que dar 90 grados. Dice, los ángulos alfa y beta son complementarios. Se sabe que el ángulo alfa mide 50 grados. Entonces, ¿cuánto mide beta? Veamos aquí. Ya sabemos que ellos son complementarios. Si son complementarios es porque suman 90 grados. Ellos tienen que sumar 90 grados. Me están dando alfa. ¿Cuánto mide alfa? Mide 50 grados. 50. Entonces, si yo sé que los dos juntos, alfa y beta, son 90, pero uno mide 50, ¿qué creerías vos que tendríamos que hacer para poder llegar a encontrar lo que hace falta? A 90 quitarle 50. Correcto. A 90 le quitamos esos 50 que ya tenemos y cuando se los quitamos nos da 40 grados. Entonces aquí nosotros podemos decir que beta es igual a 40 grados. Cuando es complemento, tenemos que restarle 90 al ángulo que nos están dando. Sí. Sí. El complemento de un ángulo que mide 75 grados es aquí de nuevo. Nos están pidiendo el complemento de un ángulo. O sea, nos están pidiendo 90 grados. ¿Y cuánto mide el que nos están dando? 75. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restarle 75 a 90. Correcto. Le restamos 75 a 90 y eso nos da 15 grados. Entonces, el complemento de 75 es 15 grados.
Y vamos con el último concepto, que es ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Entonces, dos ángulos son suplementarios. Si suman 180 grados. Para el suplemento, 180 grados. Entonces, sobre una recta. Están sobre una recta. Veamos aquí el ejemplo. Ahí tenemos una recta. Vamos a poner la recta AB. Y entonces a partir de aquí sale un rayo con C y a ese le vamos a poner origen H. Ahí tenemos tres ángulos también. Tenemos el ángulo AHC, tenemos el ángulo CHB y tenemos el ángulo completo, el ángulo AHB, que ese es un ángulo llano, es un ángulo que está sobre una recta. Borrando esto de que este C no existe, nos queda solamente ese ángulo que mide 180 grados. Por eso el suplemento son 180 grados. Entonces, veamos el primer angulito de aquí, el AHC. Supongamos que este mide 65 grados. Y vamos a tomar el otro, el de aquí. El CHB y ese mide 115 grados. Entonces, tomamos el primer ángulo, AHC, ¿verdad? El origen es H de los ángulos, entonces el H queda en medio. Ángulo AHC. Y si lo sumamos con el otro ángulo, con el ángulo CHB, el verde, ¿verdad? Ángulo CHB, eso nos tiene que dar 180 grados para que sean suplementarios. O sea, el AHC mide 65 grados. Lo sumamos con los 115 grados que mide CHB y eso nos da 180 grados. Puesto en escena, como los ejemplos de arriba. Dice la primera. Los ángulos alfa y pi son suplementarios. Si alfa mide 95 grados, entonces, ¿cuál es la medida de pi? Entonces, información importante, son suplementarios. ¿Cuánto tienen que sumar ellos dos por ser suplementarios? 180. 180 por ser suplementarios, ¿verdad? Y la información nos está diciendo que ya uno mide 95 grados. Es el mismo proceso de ahora. 180 menos 95. Aquí no quitamos 90, ¿verdad? Porque no es un complemento, nos están pidiendo un suplemento. Entonces, el suplemento es 180. Para eso lo escribimos aquí. Entonces, el suplemento mide 95. A 180 le quitamos esos 95 para encontrar la medida de pi. Y eso da 85 grados. Aquí concluimos entonces
que pi es igual a 85 grados. ¿Comprendido ese ejemplo? Sí, comprendido. Vamos a hacer uno último. El suplemento de un ángulo que mide 50 grados. El suplemento de un ángulo que mide 50 grados. ¿Entonces llegar a cuánto? ¿El suplemento llegará a cuánto? 180. 180 grados, ¿verdad? Entonces, a esos 180, ¿cuánto le tenemos que restar? 50. 50, ¿verdad? Menos 50. Si restamos eso, nos queda 130 grados. Entonces, el otro ángulo es 130 grados. El suplemento de 50 es 30 grados. Listo. Listo. Quedaríamos hasta aquí entonces.